Vamos a ver cómo construimos el rinde o cómo se construye el rinde en un cultivo de trigo. Los componentes del rinde en este diagrama simplificado, digamos, es la densidad, o sea, las plantas que nosotros logremos por metro cuadrado, que no deben ser inferiores a 200 plantas por metro o entre 200 y 300. Las espigas por planta que nosotros podamos conseguir, los granos por espiguilla que se puedan llegar a formar y a cuajar, y las espiguillas que puedan llegar a formarse y a cuajar por espiga. Esto nos va a dar las espigas que nosotros podamos obtener por metro cuadrado, y esto nos va a dar los granos por espiga. En definitiva, los dos nos van a dar los granos por metro cuadrado, que es cómo se forma el rendimiento. ¿Sí? Fundamentalmente nosotros dependemos del rendimiento de los granos por metros cuadrados que nosotros podamos lograr. El peso de 1000 en algunos casos puede llegar a tener importancia, en otros no, pero tenemos que enfocarnos en los granos por metro cuadrado. Como ejemplo, digamos, presento esto es de un ensayo de la red de Bunge en Colonia Nueva, en Entre Ríos, un poquito al norte de Paraná, en donde podemos ver que a medida que aumentan las espigas por metro cuadrado, el rendimiento nos va aumentando, ¿no? Este es un lote de muy buena calidad para lo que es Entre Ríos, y el ajuste del nitrógeno que se hizo, o sea, el nitrógeno del suelo más el fertilizante, fue de 120 kilos por hectárea, y nos quedamos cortos. Acá vamos a ver cómo funciona un poco la planta de trigo, ¿sí? En donde tenemos distintas etapas de siembra, principio de macollaje y encañazón. Cuando termina el macollaje aproximadamente, está la etapa de diferenciación, que es la etapa en donde se diferencian la espiga, la cantidad de espiguillas, la cantidad de flores por espiguilla, ¿sí? Esta etapa se podría decir que es una etapa crítica y depende no solamente de las condiciones ambientales, sino de la nutrición que tenga la planta del cultivo en ese momento. Esto es diferenciación, pero después tenemos la fijación. La fijación se produce en la etapa previa a la espigazón, que es una etapa en donde me va a decir de la cantidad de espiguillas que se formaron o de flores, etcétera, acá, cuántas me van a quedar. Y eso también depende de la nutrición del cultivo, en gran medida. Entonces, tengan en cuenta estos dos periodos, o recuerden estos dos periodos. Al momento de encañazón o fin de encañazón, el cultivo ya absorbió el 50% del nitrógeno que necesita para producir. Tengan en cuenta que si estamos hablando de rinde, estamos hablando de que por tonelada necesita 30 kilos de nitrógeno, 30 a 35 kilos. Cuando ya hablamos de proteína, tenemos que hablar de unas necesidades de 40 a 45 kilos de nitrógeno por tonelada que el trigo va a producir. Entonces acá vemos la espiguilla terminal, que es la espiguilla de cuando diferencia, ya a fin de macollaje, una fotografía aumentada, y también de la nutrición va a depender la cantidad de macollos. De esto, la cantidad de macollos va a depender la cantidad de espigas por metro cuadrado y, en definitiva, la cantidad de granos por metro cuadrado. Entonces, como les decía antes, esto está influenciado por la nutrición de la planta y por las condiciones ambientales. Cuando hablo de nutrición, hablo de una nutrición o una fertilización balanceada, o sea, no podemos tomar un solo nutriente, si bien el más importante es el nitrógeno, para pensar en una fertilización, ¿sí? Tenemos que pensar, como les decía antes, en el fósforo, hoy en el azufre y también en el zinc.
¿Por qué? Porque hay interacción entre los nutrientes. Si consideramos el nitrógeno más el azufre, este es otro ensayo también de una red en Entre Ríos, de la campaña 15-16. Tenemos las barras azules que nos indican el rinde de trigo con una fuente solamente de nitrógeno y una fuente de nitrógeno-azufre. Aquí se utilizó WAN y aquí se utilizó Solmix. Lo que vemos es que para la misma cantidad de nitrógeno aplicada, porque en las dos se aplicaron la misma cantidad de nitrógeno, cuando se le agregaba azufre, y de ahí viene la interacción, había una respuesta a azufre en trigo de 562 kilos por hectárea respecto a la anterior. De 5.300 kilos pasamos a 5.900 kilos aproximadamente de rinde. Esto también se refleja en la soja de segunda, ¿sí? Pensemos el cultivo de trigo como una secuencia, trigo-soja, pues normalmente hacemos eso, en la mayoría de los casos. Y también hay un residuo de azufre que impacta sobre el rinde de la soja de segunda, o sea, tenemos 2.200 kilos y 2.300 y un poquitito más. Y también lo que tenemos que considerar es que cuando unimos nutrientes como el nitrógeno y el azufre, aumenta la eficiencia de uso del nitrógeno. Esto es, por cada kilo de nitrógeno que yo aplico, si le aplico azufre, voy a obtener más cantidad de grano, ¿sí? En este caso, la eficiencia de uso del nitrógeno cuando no aplico azufre era de 44, o sea, obtengo 44 kilos de grano por kilo de nitrógeno aplicado, y cuando lo aplico azufre es 49 kilos de grano por kilo de nitrógeno, a la misma cantidad, les repito, de nitrógeno aplicado. Entonces, si ustedes pueden observar los valores, a lo mejor ustedes dicen, bueno, es un 10%, o sea, de 44 a 49 no hay mucha diferencia. Pero en rinde fueron un poquito más de 5 quintales. Simplemente por aplicar azufre, que es un nutriente barato. Lo que vemos es exactamente lo mismo. O sea, fíjense, nitrógeno solo, nitrógeno más azufre, nitrógeno, azufre, y en este caso se le agregó zinc, que era el microelemento que yo les mencionaba. Entonces, con nitrógeno solo, 3.700 kilos, 4.300 kilos, cuando le agregábamos azufre, y subía la eficiencia de uso del nitrógeno de 27,2 a 32,16. Y al agregarle zinc, había una pequeña diferencia también a favor del agregado de 33,33 kilos de grano por kilo de nitrógeno aplicado. Siempre todos la misma cantidad de nitrógeno, para comparar, digamos, pera con pera. En este caso la respuesta a azufre fue de 670 kilos en números redondos, el agregado de zinc aportó 159 kilos y el azufre más el zinc 828 kilos por hectárea, o sea, casi 10 quintales más cuando hacíamos una fertilización balanceada. Lo que podemos considerar es que, resumiendo, para optimizar los rindes tenemos que pensar en una fertilización balanceada. Debemos maximizar la eficiencia de los nutrientes aplicados, combinando a las dosis adecuadas en función a las necesidades de cultivo y el rinde objetivo que nosotros nos propongamos. Aplicar en el momento correcto, ¿sí? Y en función del rinde y calidad que nos proponemos obtener. Momento correcto, ¿por qué? Si volvemos a la diapositiva donde estaba el ciclo del trigo, y me pasé, nosotros normalmente aplicamos en macollaje o algo a la siembra, podemos dividir las dosis. Cuando tomamos la decisión de aplicar en macollaje, normalmente esperamos una lluvia y aplicamos después, cuando realmente lo que tendríamos que hacer, independientemente de la fuente que apliquemos, es aplicar antes de la lluvia, ante un pronóstico de lluvia,
¿sí? ¿Por qué? Si aplicamos urea, la urea no se absorbe como urea, se tiene que transformar en una forma química que se llama nitratos y que es la forma en que la planta absorbe el nitrógeno. Eso lleva un tiempo. Entonces, si aplicamos después de una lluvia, la urea no se nos va a incorporar. Vamos a tener que esperar otra lluvia. En años normales, sabemos que estos no son años normales, pero en años normales, en donde tenemos inviernos secos, nosotros hacemos la aplicación y tenemos que tener por lo menos después 15 milímetros para que esa urea penetre en el suelo y empiece toda la transformación. Y es muy probable que si aplicamos acá la urea o fin de macollaje, ¿sí?, en este momento que tenemos la etapa de diferenciación, no tengamos el nitrógeno necesario para que se diferencie la máxima cantidad posible de espiguillas, flores, etcétera, que yo les comentaba. ¿Sí? Bueno. Entonces, tenemos dos opciones. Podemos aplicar algo a la siembra y después algo principio de macollaje, ¿sí?, porque nos va a dar más tiempo de lluvia. Estamos hablando de días, ¿no? A lo mejor son 15 días de aplicar acá, o 20 días de aplicar acá. Lo importante es que tengamos todos los nutrientes necesarios en este momento. Hacer una buena base fosfatada, nitrógeno, fósforo, azufre, de arranque, y después complementemos ese nitrógeno. El otro momento en que nosotros podemos aplicar el nitrógeno, y ya más orientado a la parte de proteína, es después que el cultivo haya absorbido el 50%, o sea, en encañazón. ¿Sí? Entonces, este trigo ya va a ir más diferido, o en hoja bandera, que ya estaríamos hablando de un foliar, va a ir más, o se va a particionar más para proteína que para rinde. Todo dependerá del hambre del nitrógeno, hambre de nitrógeno que tenga el trigo en este momento. Si nosotros usamos subdosis, a lo mejor ponemos como ejemplo 50 kilos de urea, el trigo acá en encañazón va a tener mucho hambre de nitrógeno, no nos va a alcanzar. Tenemos que tener en claro el objetivo de trigo que vamos a producir. Si vamos a producir un trigo para rinde o si vamos a producir un trigo para rinde y calidad. Los objetivos en este aspecto tienen que ser claros, porque sabemos que para un trigo de calidad nos requiere una mejor nutrición a nivel nitrogenado. Eso también nos implica, ese objetivo que nosotros tengamos nos implica la elección de una variedad. Podemos elegir una variedad de grupo 1 si vamos a calidad, o podemos elegir una variedad de grupo 2 que nos puede dar también no solamente rinde, sino también podemos lograr calidad. Para ustedes vean la importancia que tiene, digamos, una buena fertilización, y no solamente una buena fertilización, sino bueno, tener un mercado como para poder hacer las cosas bien. Hoy el mercado, no solamente el mercado interno, sino el mercado externo, está pidiendo proteína. Brasil está comprando trigo de Canadá a $50 más la tonelada de lo que nosotros le podemos vender, porque nosotros no le podemos proveer de la proteína que ellos quieren en el trigo para un trigo de calidad y producir el pan que requiere el mercado de ellos. ¿Sí? Y están dispuestos a pagar más. Normalmente podemos considerar tres fases en el trigo. Una en la cual, digamos, el trigo va haciendo rinde, ¿sí? Esta es la curva de rinde, y nos va a absorber nitrógeno, ¿sí? Come nitrógeno hasta un momento en que se estabiliza, y ahí recién nos va a empezar a formar proteína, que es un poco lo que yo le decía: mayor rinde, menor proteína. Cuando recién tuvo todo el abastecimiento de nitrógeno para el rinde, para dar lo máximo o maximizar su rinde, recién va a empezar a formar proteína. ¿Sí? Esto es muy, se puede decir, drástico en los grupos 3.
¿no? En donde podemos tener rindes de 7.000 kilos y tenemos un trigo forrajero de 8% de proteína. De proteína, fíjense, rendimiento con un testigo que son 60 kilos de nitrógeno, que es el nitrógeno del suelo, 3.780 kilos con poco nitrógeno me dio 8,5 de proteína. Cuando, digamos, ajustamos el nitrógeno a 160 kilos, o sea, 60 que teníamos en el suelo más 100 kilos de nitrógeno, esto equivale a unos 200 kilos de urea más o menos, me sube el rendimiento y también me aumenta la proteína. Cuando volvemos a ajustar a 180 kilos de nitrógeno, tenemos un aumento del rinde, pero también tenemos de proteína. ¿Cómo hicimos este ajuste? Aplicamos, como yo le decía antes, nitrógeno foliar en hoja bandera. En ese momento, parte de ese nitrógeno que apliquemos me va a ir a rinde, como se puede ver acá, ¿sí? Me dio unos 3 quintales más, pero parte se va a ir a proteína. Me aumentó prácticamente un punto la proteína. Normalmente la aplicación de un foliar se hace en foliar que es foliar solú, que tiene un 20% de nitrógeno y está compuesto, o es una solución de una urea que tiene bajo biuret, con lo cual el quemado es prácticamente mínimo. Hay herramientas que nosotros podemos usar para ajustar el nitrógeno. Una herramienta es el SPAT, que es un aparato que nos está midiendo la cantidad de clorofila o el índice verde que tienen las plantas, ¿sí? Cuanto mayor es el índice verde o el valor de lectura del SPAT, mayor, digamos, es el rinde y mayor es la proteína porque está mejor provisto de nitrógeno. Para poder valorarlo de esta manera, lo que se hace es una franja testigo con una mayor nutrición. O sea, si nosotros estamos ajustando acá a 130 kilos de nitrógeno total, del suelo más el fertilizante, a eso le agregamos 40, 50 kilos más de nitrógeno y vemos, digamos, el color de la franja, que normalmente va a ser más verde, cuánto más verde puede llegar a ser, y nos da una idea, si medimos con el SPAT, digamos, nos da una idea de que podemos tener respuesta a una fertilización posterior que puede ser en encañazón y que puede ser en hoja bandera. Tenemos el SPAT, es el famoso ojímetro o el masomenómetro, ¿sí? O sea, si yo hago esta franja y veo que tengo grandes diferencias en la coloración del trigo, digo, bueno, puedo hacer una fertilización complementaria porque, digamos, voy a tener respuestas. Se hacen en hoja bandera. Este es el ajuste a 120 kilos de nitrógeno, que es el ensayo que yo le mostré antes en Colonia Nueva, y los distintos niveles de fertilización. Tenemos un nivel con nitrógeno solamente, nitrógeno más azufre y nitrógeno, azufre y zinc. Acá se usó WAN, acá se usó Solmix y acá se usó Solmix Zinc. La eficiencia de uso del nitrógeno y la proteína van un poco de la mano. O sea, cuando yo, digamos, aplico nitrógeno azufre, acá me absorbe más nitrógeno que acá, me sube la proteína, si tengo el nitrógeno disponible, y me sube la eficiencia de uso del nitrógeno. O sea que me está impactando en el rinde y me está impactando en la calidad.